El viento silbaba con furia entre los árboles desnudos de la montaña, arrastrando consigo ráfagas de nieve que golpeaban el rostro del leñador como diminutas agujas de hielo. Sus botas, empapadas y pesadas, se hundían en la blancura infinita, dejando tras de sí un rastro de huellas que pronto el vendaval borraría sin piedad. La montaña no perdonaba a los hombres solitarios, era un reino salvaje donde la naturaleza imponía sus propias reglas, y aquel hombre lo sabía bien. Desde hacía horas, sus músculos ardían de cansancio y el frío se le clavaba en los huesos. Llevaba el hacha al hombro, aunque cada vez le costaba más sostenerla. Su barba espesa estaba cubierta de escarcha, y cada exhalación se convertía en una nube blanca que se desvanecía de inmediato. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de la nieve bajo sus pasos y el aullido lejano de algún lobo hambriento. Buscaba refugio. No soñaba con comodidades, apenas con un rincón donde guarecerse y encender un fuego que le devolviera la sensación de estar vivo. Su mente repasaba las pocas veces en que había tenido que enfrentarse a tormentas similares. Recordaba noches en cabañas improvisadas, bajo techos de ramas y pieles de animales, siempre con la incertidumbre de si amanecería con vida. Pero ahora, sin refugio a la vista, su esperanza comenzaba a debilitarse. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra oscura recortada contra el blanco de la montaña, la boca de una cueva. El corazón le dio un vuelco. Allí, pensó, podría resguardarse del viento cortante, quizá hasta dormir unas horas sin miedo a que el frío lo devorara por completo. Se acercó con pasos tambaleantes, hundiendo sus botas en la nieve acumulada frente a la entrada. La cueva parecía profunda, un agujero negro que lo invitaba a internarse en sus entrañas. El leñador dudó un instante, pues sabía que en aquellas montañas las cavernas podían esconder animales salvajes, osos que hibernaban, pumas agazapados, o incluso serpientes que se refugiaban del invierno. Pero el frío era más aterrador que cualquier bestia. Si no entraba, moriría seguro. Con un gruñido decidido, se inclinó y penetró en la oscuridad. El aire dentro era denso, cargado de humedad y del olor a piedra mojada. A cada paso, el eco de sus botas resonaba en las paredes, multiplicando su presencia. La penumbra le envolvía, pero también lo aislaba de la tormenta exterior. Allí, al menos, el viento ya no lo castigaba. Se acomodó en un rincón donde el suelo parecía más seco. Dejó caer el hacha a un lado y, con manos temblorosas, sacó de su bolsa algunos pedazos de leña y yesca que llevaba siempre consigo. Golpeó una piedra contra el acero hasta arrancar chispas, y después de varios intentos, una llama tímida comenzó a crecer. Alimentó el fuego con cuidado, observando cómo las sombras bailaban en las paredes de la cueva. El calor, aunque débil, le arrancó un suspiro de alivio. Sus dedos recobraban lentamente la movilidad, y el color volvía a sus mejillas endurecidas por la escarcha. Cerró los ojos un momento, dejando que el crepitar del fuego se mezclara con su respiración entrecortada. Por primera vez en horas, no sintió que el frío lo estaba derrotando. No obstante, lo que no sabía era que no estaba solo. En lo profundo de aquella cueva, más allá de donde la luz de la fogata alcanzaba, alguien lo observaba en silencio. Dos ojos oscuros, atentos, brillaban con la luz intermitente de las llamas. Eran los ojos de una mujer apache, una viuda que había encontrado en aquella caverna su refugio tras la pérdida de su esposo en un enfrentamiento con colonos. Había aprendido a sobrevivir con lo poco que la montaña le ofrecía: raíces, pieles, agua de los deshielos. Aquel espacio, humilde pero seguro, era su único hogar. El leñador, agotado, no percibió su presencia. Se acomodó más cerca del fuego, frotándose las manos frente a las llamas, murmurando palabras casi ininteligibles, como si rezara o agradeciera a la vida por aquel pequeño respiro. Sus ojos se cerraban de cansancio, y el vaivén del fuego parecía mecerlo en un sueño breve y reparador. Mientras tanto, la viuda apache evaluaba la situación. Podría haberlo ahuyentado de inmediato, lanzando un grito o una piedra, obligándolo a abandonar su refugio. Pero no lo hizo. Observó sus movimientos, notó la fragilidad de sus manos entumecidas, el peso de la soledad en su rostro. Aquel hombre, aunque extraño, no parecía una amenaza en ese instante. Más bien, era un ser vulnerable, otro viajero en lucha contra la misma montaña que tantas veces había intentado doblegarla a ella. El fuego crecía, iluminando más rincones de la cueva. El leñador, aliviado, se recostó contra la pared rocosa. Escuchaba el rugido distante del viento en el exterior, como si la naturaleza golpeara la entrada de la caverna con furia, enfurecida porque él había encontrado refugio. Dentro, sin embargo, el ambiente se llenaba de un calor íntimo, casi protector. El tiempo pasaba despacio, y el leñador, medio adormecido, pensó en su vida.
Recordó los bosques verdes del verano, el sonido de los troncos al caer bajo el golpe de su hacha, la risa de su hija pequeña, a quien no veía desde hacía meses. Su trabajo lo alejaba siempre de los suyos, y en momentos como ese, en mitad de la nada, la soledad le resultaba insoportable. No se dio cuenta de que un leve crujido resonó más allá de la fogata. Un movimiento imperceptible, un roce de tela o de piel contra la piedra. La viuda apache se había desplazado apenas unos pasos, aún envuelta en sombras, indecisa entre mostrarse o permanecer oculta. El leñador abrió los ojos, intranquilo. Creyó escuchar algo, pero lo atribuyó al eco de la cueva o al crepitar del fuego. Se encogió de hombros, intentando convencerse de que la soledad a veces jugaba malas pasadas. Cerró los párpados otra vez, rindiéndose al cansancio. Sin embargo, los ojos de la mujer seguían fijos en él, atentos a cada respiración, a cada gesto. Sabía que tarde o temprano tendría que revelarse, porque aquella cueva ya no era solo suya. La montaña había decidido que sus destinos se cruzaran, y en ese cruce, algo desconocido estaba a punto de comenzar. Observaban en silencio. Eran los ojos de una viuda apache, curtidos por el dolor y la soledad, ojos que habían aprendido a desconfiar del mundo desde la muerte de su esposo. Aquella cueva era su refugio, el último pedazo de tierra donde aún podía sentirse a salvo de los invasores, de las guerras y de la crueldad de los hombres. Allí había llorado, rezado y resistido, y jamás imaginó que un desconocido llegaría para irrumpir en su precaria paz. El leñador seguía dormitando frente a la fogata, ajeno a la mirada que lo escrutaba desde las sombras. La mujer apretó los labios. Podría dejarlo descansar, podría incluso dejar que el fuego se consumiera y que el hombre se marchara con el amanecer. Pero una voz interior le decía que nada volvería a ser igual, la montaña había puesto a ese extraño en su camino por alguna razón. Con pasos ligeros, avanzó un poco más hacia la luz. El crujido de una rama bajo sus pies despertó al leñador de golpe. Sus ojos se abrieron, y el brillo de las llamas iluminó el rostro severo de la mujer que lo observaba. Él se incorporó de inmediato, tomando su hacha con manos temblorosas. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz ronca, intentando ocultar el miedo que lo recorría. La mujer no respondió al instante. Se quedó erguida, firme, como un árbol que no se dobla ante el viento. Llevaba sobre los hombros una manta de piel, y su cabello negro caía suelto hasta la cintura. En sus facciones se adivinaba la dureza de las montañas, pero también una tristeza profunda, imposible de disimular. Finalmente, habló en un castellano torpe, aprendido con esfuerzo en otros tiempos. Esta cueva, es mi hogar. El leñador parpadeó, sorprendido. No esperaba encontrar a nadie allí, mucho menos a una mujer sola en medio de la nieve. Bajó el hacha lentamente, aunque no del todo. No quise ofender, dijo con cautela. Solo buscaba calor. La tormenta casi me mata. La mujer lo observó en silencio unos segundos más, como midiendo cada palabra, cada gesto. Luego, con un leve movimiento de cabeza, señaló la fogata. Fuego, compartido. Pero no olvides, esta tierra no es tuya. El hombre asintió, agradecido por aquella tregua. Se acomodó de nuevo cerca de las llamas, mientras la mujer se sentaba a cierta distancia, sin quitarle los ojos de encima. La tensión podía palparse en el aire, pero al mismo tiempo había algo extraño, como un lazo invisible que comenzaba a formarse entre ellos. El leñador rompió el silencio al cabo de unos minutos. Mi nombre es Mateo. Vengo de más allá del valle, donde los bosques son espesos. Trabajo con la madera, y con lo que el invierno me deja. La mujer lo escuchaba con atención, aunque su rostro permanecía inexpresivo. Yo soy Nahueli, respondió al fin. No tengo tribu ya, no tengo esposo. Solo esta cueva. Mateo bajó la mirada. No quiso preguntar más, la tristeza en las palabras de la mujer hablaba por sí sola. La noche se alargó, y mientras afuera la tormenta rugía con violencia, dentro de la cueva el fuego crepitaba como único testigo de aquella extraña convivencia. El cansancio terminó por doblegar al leñador, que se quedó dormido, pero Nahueli permaneció despierta, observando las llamas y reflexionando sobre lo que significaba aquella inesperada compañía. Al amanecer, la tormenta había amainado. La nieve seguía cubriendo todo el valle, pero el cielo se abría paso entre nubes grises. Mateo despertó con un estremecimiento y se dio cuenta de que alguien había echado más leña al fuego durante la noche. Miró a Nahueli, que lo contemplaba en silencio, y comprendió que había sido ella. Gracias, murmuró, con un leve gesto de gratitud. Ella no contestó, pero un destello fugaz en sus ojos reveló que no estaba tan indiferente como aparentaba. Durante el día, compartieron lo poco que tenían. Nahueli le mostró raíces y hierbas que sabía recolectar bajo la nieve, y Mateo le ofreció carne seca que llevaba en su bolsa. Hablaron poco,
pero los gestos sencillos construyeron una confianza frágil, nacida de la necesidad mutua de sobrevivir. En los días siguientes, la convivencia se volvió inevitable. El invierno no cedía, y Mateo no podía arriesgarse a regresar sin fuerzas al valle. Juntos recogían leña, compartían el fuego, y cada noche, mientras el viento azotaba la entrada de la cueva, hablaban en susurros. Mateo le contaba historias de los bosques verdes en verano, de su hija pequeña a la que deseaba volver a ver. Nahueli, con voz baja y pausada, hablaba de su gente, de su esposo caído, de un mundo que se extinguía poco a poco bajo el avance de los colonos. Y poco a poco, sin que ninguno lo buscara, la soledad de ambos comenzó a llenarse con la presencia del otro. Una tarde, mientras recogían ramas cerca del borde del bosque, escucharon un sonido lejano, cascos de caballos. Nahueli palideció, reconocía demasiado bien ese estruendo. Hombres del valle, dijo con amargura. Si me encuentran, no tendré paz. Mateo la miró con decisión. No dejaré que te hagan daño. Se apresuraron a regresar a la cueva y apagaron el fuego para no dejar rastros de humo. Desde la penumbra, observaron cómo un grupo de colonos pasaba cerca, hablando en voz alta y riendo. No los vieron, pero la tensión quedó grabada en el aire. Nahueli temblaba de rabia y miedo, y Mateo, al verla, sintió que ya no era simplemente un extraño en su vida. Deseaba protegerla, incluso si eso significaba arriesgar la suya. Cuando el peligro pasó, se miraron en silencio. Algo había cambiado. El vínculo que la montaña había tejido entre ellos se había vuelto más fuerte que el miedo. Pasaron semanas. El invierno comenzó a retirarse lentamente, y con la llegada del deshielo, Mateo sabía que debía volver con los suyos. Una parte de él deseaba quedarse en la cueva, junto a Nahueli, pero también lo llamaba el recuerdo de su hija. La última noche que compartieron, el fuego iluminaba sus rostros con un resplandor cálido. Debo irme, dijo Mateo con pesar. Pero no quiero olvidarte. Nahueli lo miró fijamente. La montaña une a los que deben encontrarse. Si tu camino y el mío vuelven a cruzarse, será porque así lo quiso el destino. Mateo asintió, con un nudo en la garganta. Al amanecer, salió de la cueva con su hacha al hombro y los ojos húmedos. Miró una última vez la entrada oscura, donde Nahueli permanecía inmóvil, como una sombra grabada en la piedra. Luego emprendió el regreso hacia el valle. Nahueli lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles cubiertos de nieve. Después, regresó a su fogata, consciente de que su soledad ya nunca sería la misma. Porque aunque el leñador se había marchado, había dejado algo en su corazón, una chispa de esperanza, la certeza de que incluso en las tierras más frías y hostiles, todavía era posible encontrar calor humano. Y así, la cueva volvió a llenarse de silencio. Pero ya no era un silencio vacío, sino un silencio que guardaba la memoria de un encuentro improbable,